Hola, ¿qué tal? Por cordial saludo. Mi nombre es Andrés Julián Cáceres Herrera. Soy del curso de guitarra, pertenezco al grupo 412 y a continuación le presentaré mi exposición acerca de las fechas más importantes de la línea de tiempo de la guitarra. Para que me compartir la pantalla. Entonces, super. Arrancaré con el origen de la guitarra. El origen de la guitarra se da principalmente en los hititas y los sirios, que estos estaban en el norte de Turquía y empezaron a crear un instrumento del cual tenía unas cuerdas de parentesco a una lira y con ellas hacían una caja de resonancia en la cual podían producir música como una guitarra. Eso fue en el año 1000 antes de Cristo. En el año 1101, en el siglo XI, nos dicen que dentro del lapso de tiempo se crearon dos tipos de guitarras o guitarnes, que eran una morisca o mandata, que carecía de una forma ovalada y que tenía más parentesco en su forma a un instrumento árabe, el ayus árabe, o de otra forma tenía una forma latina y se produjo una evolución en sus antiguas cerdas, lo cual en su clavijera era muy parecido a un violín. El origen de la guitarra se da en el año 1500. En el origen nos hablan de que su nombre griego es kitara o del afgano kitar. Este se ha puesto por tres cuerdas y según se relata que hacia el año 1500 a.C. en Egipto aparecen las guitarras de tres cuerdas y que su nombre era Nefer. Entonces este instrumento era tocado por hombres y mujeres donde sacaban melodías en en el plectro. Esto quería decir que tenía un prelecto tal vez que era una guitarra egipcia. En el año 1584, en el siglo XV, nos hablan de la creación de la guitarra que se dio entre los años 1580 y 1600, es decir, en un poco de instrumentos del siglo, siendo así que lo han hecho muchas modificaciones. En el siglo XVI nos hablan que fueron añadidas algunas barras encargadas para reforzar la estructura de la guitarra, lo cual hacía tener más firmeza y más rígida para el razonamiento y sonamiento del conjunto de la tapa armónica. Hacia el siglo XVIII y XIX nos hablan del trabajo que se hizo en la guitarra en aspectos como la estructura y afinación, ya que los líderes de ibéricos hacían todo lo posible para indexarle la quinta cuerda para mayor afinación. En el siglo XVIII y XIX nos hablan de que estas barras también fueron delgadas para tener un mejor sonido en la tapa armónica. El uso del mástil fue reforzado en el siglo, ya que fue reforzado por ébano y polisandro. En este mayor avance de estos siglos se modificó la madera por un tornillo de metal, perdón. En el año 1830 vemos el estilo de Legny, que nos habla de que era un modelo en el año 1830, en el cual el modelo es muy relevante, ya que él era, el lugar de poner sus curvas eran arriba y asimétricas. De igual manera, sus clavijas las encontraban en la parte de abajo y, y esto hacía que fuera más fácil y tuviera una mejor resonancia. En el año 1836 encontramos a Parnot, que durante esta época fue la influencia donde los pajes de Martínez se crearon más guitarras en este estilo español. Dichas guitarras se caracterizaban por tener una tapa pícea y un caullero tallado en ruedas. Eh, Esto así que hacía que la guitarra fuera un poco más ligera. En el diseño de torres en el año 1860 nos hablan que eran muy diferentes a las demás, ya que poseía otro tipo de caja más grande de longitud de 65 centímetros, cuando esta curva para establecer ser más estable los materiales se basaban en cedro y ébano. En el siglo XX nos hablan de José Ramírez, que era un español y que junto al guitarrista Narciso Yepes lograron añadirle otras cuerdas más graves a la guitarra, lo cual amplió que el mástil y así siendo uno de los sonidos de la mano izquierda, cuya es más conocida como hoy como la guitarra clásica. En la consagración de la guitarra hacia el año 1950 nos hablan que todos aquellos cambios que se hicieron por allá en el siglo XVIII, aquí en el siglo XX se ven reflejados y que todos esos personajes empezaron a dar conciertos con la guitarra, ya que era mucho más mejorada y una técnica mejor, y que esto fue empezando a sonar por todo el mundo, ya que tenía aspectos de melodía muy chéveres. Hacia el año 2000 vemos la guitarra actual, que es claro que aquellos arreglos que sufrió durante toda esta época
se iba a consagrar un buen instrumento con unas técnicas y sonoras muy excelentes. Esta guitarra era la guitarra clásica y se fue puliendo a lo largo del tiempo, hasta llegar a la época dorada en el año 2004, donde fue que esta fue el boom de la guitarra. Se consagra como la época dorada porque allí la guitarra es consagrada como uno de los instrumentos más importantes del mundo en instrumentos de cuerda. Y muchos personajes o artistas empezaron a implementarla en su música por sus melodías que eran muy excelentes. Eh, con el largo del tiempo ha evolucionado hasta el día de hoy, es un instrumento muy importante. Gracias, tutor.